En nombre de Dios y la patria se abre la sesión. ¿Cuenta, señor secretario? No hay cuenta, presidente. Muchas gracias. Tenemos dos temas en tabla. Uno, gracias, presidente, por hacer reemplazo a nuestro colega que está en México en trabajo. Tenemos dos temas. Uno que tiene que ver con el proyecto de prospectiva. El acuerdo era que viéramos aquí en la comisión cómo quedaba el texto antes de que fuera enviado a la SECPRES, y me dicen que está en SECPRES. Entonces ahí me gustaría que pudiéramos ver cómo resolvemos el tema, porque habíamos visto que todos los colegas pudieran hacer indicaciones y esas indicaciones las revisáramos acá antes de que se fuera a la SECPRES. Y lo segundo que nos preocupa es el tema del genoma humano. Ahí estamos con indicaciones pendientes que el Ejecutivo comprometió. Han pasado ya varios meses, perdí la cuenta, y esas indicaciones no llegan. Entonces queremos también saber, ministra, qué es lo que ocurre con ese proyecto. Así que le ofrezco la palabra. Gracias, senadora. Respecto del proyecto de ley de prospectiva, y quizás yo lo entendí mal y si es así, disculpa, lo que habíamos acordado era recibir todos los comentarios, que los recibimos. Muchos de los comentarios fueron incorporados en el texto que se mandó a la SECPRES, y íbamos a tener una sesión donde nos iban a comentar algunos de esos comentarios en particular para profundizar. Eso entendimos nosotros. Entonces, el texto efectivamente está en la SECPRES. De hecho, lo conversamos con el senador Chaguán, con varios de los comentarios que recibimos de parte de ustedes ya incorporados y otros donde efectivamente hay una interpretación de cómo queda en el texto que podríamos conversar, digamos, pensando en que iniciáramos la tramitación lo antes posible. El acuerdo, y lo revisamos con la Secretaría, era que viniera acá primero y una vez que lo conociéramos fuera a SECPRES, para evitar estar sobreindicándolo. Y por economía procesal legislativa. Yo lamento que no se haya entendido así, ministra, porque fue súper claro. De hecho, hicimos una calendarización, un plazo para que los colegas pudieran opinar. Habían solo opiniones del senador Durresti y mías. Les insistimos y la idea es que, recogidas las indicaciones, el Ejecutivo lo pudiera ver aquí y ahí se iba a la SECPRES para que ingresara formalmente. Ya está hecho, así que no hay nada que hacer. Y yo lo lamento, ministra, porque ha habido toda la voluntad aquí en esta comisión para avanzar con los temas y no ocurre. Entonces, es lamentable. Y me gustaría saber qué pasa con el segundo tema, que es el de las indicaciones de genoma humano, que yo asumí en agosto la presidencia de esta comisión y desde ese minuto que estamos esperando las indicaciones. Senadora, respecto de lo de prospectiva, yo entiendo el comentario que usted me hace, pero efectivamente ha habido una conversación en todo este tiempo y incluso conversaciones con el senador Chaguán respecto de la incorporación en el boletín. O sea, había una conversación permanente donde... Lo tengo súper claro, exacto, ministra, si presido la comisión. No, claro, por eso. Y respecto del proyecto de ley de genoma, efectivamente hay indicaciones preparadas. Estos se trabajaron de parte del Ministerio de Ciencia. Tal como acordamos en su momento, esto fue conversado con el Ministerio de Salud y también de Justicia a propósito de las normas que tenían que ver con tipos penales. Esas conversaciones y indicaciones están redactadas y bastante avanzadas, por lo tanto, si se abriera un plazo de indicaciones, nosotros estaríamos en condiciones de presentarlas. Entonces, ¿lo podríamos ver, presidente, en la sala mañana? ¿Cuánto tiempo más o menos? menos? Si las tienen preparadas. Necesitamos pasarlas por SECPRES la última revisión, porque efectivamente está sentado ahí en una semana, 2 semanas. Pero, ¿cuánto cree usted que se van a demorar en pasar por SECPRES? O sea, si nos dan 2 semanas, entendiendo que están terminando presupuesto y por lo tanto está el equipo un poco apretado, nosotros podríamos... Presidente, ¿cómo va a ser el calendario de presupuesto? El presupuesto empieza el martes 21. El martes 21. Primero hay una sesión corta porque tenemos plazo respecto de las zonas de ¿cómo se llama? De estado de excepción del norte, en el sur, y ahora es más complejo. Y después martes a la tarde, miércoles todo el día, jueves todo el día, y no sabemos si viernes, porque debo confesar que la mixta de presupuesto, que es como un preámbulo, fue mucho más larga que otras. Y a todo evento el martes 28. Porque esa es el martes 28 vamos a volver. El martes 28 puede ser... Por lo tanto, el lunes 27 podríamos ver las indicaciones en la comisión.
¿Lunes 27? No, porque ahí son la mixta, el 28. La mixta, digamos. no, si el 28 es sala. 28 salas, mixta puede ser, siempre ha sido así. Y por último, sesionamos allá, el lunes 27 en la Sí. comisión, pero como va a ser mixta no debería haber problema. No hay problema. Entonces, dejamos el plazo de indicaciones para el viernes 24, ministra, para poder verlo el lunes 27 en comisión. Perfecto. ¿Les parece? Y lo vemos con el presidente entonces para que ese sea el plazo. Lo pido mañana. Gracias, presidente. Qué bueno tener al presidente aquí. Avanzamos rápido, como avión. Ya, ahora, ¿había que votarlo, Gonzalo? Es verdad, Julio. Tendríamos que votarlo en general. El de Genoma. ¿Pero está votado en general? Sí. Sí. Yo entendí que estaba aprobado en Sí, general. está aprobado en general. Sí, no, está ok, ya. Entonces quedaríamos con el plazo viernes 24, hasta las 12 del día en la Secretaría, y el lunes 27 empezamos a verlas, ¿ya? Y el proyecto de prospectiva tendríamos que empezar a verlo cuando. ¿Usted no sabe cuándo van a salir de SECPRES? El proyecto de ley de prospectiva, el único cambio que queda pendiente es respecto del mensaje. Trabajamos con la Secretaría del Senado para poder incorporarlo en el boletín del proyecto del senador Chaguán, pero no logramos encontrar una forma porque ese ¿La indicación proyecto... sustitutiva? Claro, porque ese proyecto, como fue declarado inadmisible, no tiene número de boletín y por lo tanto no se puede indicar. Exacto. Y dado eso, yo conversé con el senador Chaguán... Pero podría haber sido patrocinado por el Ejecutivo. No es tan fácil. No, si estuvieran de verdad Porque los al equipos... ingresar pasa a ser, no puede ingresar sin el patrocinio, entonces pues sería raro. Pero Tuvimos- si le pides el patrocinio del Ejecutivo. Deben verlo el Ejecutivo como parte de su proyecto. No, estamos en perspectiva de nuevo. La idea era haber afectado con todos los senadores, hacer una última revisión y a partir de eso, claro, y a partir de eso se empezó el proyecto de ACP. Claro, pero no estamos en esa parte, o sea, ya no se cumplió. Sobre eso se puede presentar después una indicación y Así se puede es. subsumir. Digamos. La otra fórmula que habíamos visto era que hubiésemos ingresado el nuestro sin la parte inadmisible y después el Ejecutivo indicaba en esa parte. Esa es la otra fórmula. O sea, senadora, tuvimos a la SECPRES y a la Secretaría del Senado trabajando en esto toda la semana y no lograron encontrar una forma para que quedaran los dos refundidos. Y lo que conversamos con el senador Chaguán ayer o antes de ayer, estoy perdida con los días, el viernes, el día de la lluvia. El viernes. Fue precisamente que íbamos a presentarlo como mensaje del Ejecutivo, incorporando en el mensaje una referencia a todo el trabajo que se había hecho en esta comisión para su construcción. Ok. Eso sería. ¿Estamos entonces? Servet, ¿usted quería decir algo, profesor? ¿No? ¿Usted quería intervenir? Nosotros en la mañana vimos todo el capítulo de ciencia. Fantástico. Estuvo la presidenta de la academia. Sí, fantástico. Hablamos en extenso sobre este tema y obviamente dentro de las cosas que se vieron, se vio el tema de tomar nuevamente un tema que puso en esta comisión el senador Durresti, que es el tema de becas, ver de qué manera oficiábamos al Ejecutivo para que vieran el tema del reglamento de becas, para que no necesariamente tengan que volver a Chile los becarios, pero que sí tenga que tener una incidencia en Chile el becario, vale decir que no se desligue del país. Y íbamos a estudiar cuáles eran las fórmulas para hacer una propuesta al Ministerio y al Ejecutivo del reglamento de becas, que incluyera este aspecto y el aspecto que dice relación con qué tipo de becas se dan y en qué ámbito se dan, porque tienen que estar a la par del desarrollo que el país quiere lograr. Sí. Presidenta, lo único que quiero manifestar mi alegría con esto, con que todo se haya tomado de manera
de manera positiva. O sea, todo esto lo entiendo que es para avanzar, para que las generaciones actuales puedan incorporarse al proceso de formación, un proceso en que Chile ha ido quedando la saga, incluso antes que iba la saga no solamente en la OCDE, sino está quedando la saga en América Latina, en todo lo que es formación doctoral, y eso es bastante grave. O sea, en los últimos 10 años hay varios países de la América Latina que nos han pasado de manera increíble. Hoy día el 90% de los doctorados son en Brasil y México, de América Latina. Chile debe construir alrededor de un 3%, que es prácticamente la población del país, lo que no se condice con lo que es las condiciones económicas, socioculturales y económicas del país. Entonces, realmente hemos ido quedando a la saga. Entiendo que hay que hacer los reglamentos que haya que hacer para que como cualquier otro programa, beneficie al país. Eso lo entiendo, y la Academia de Ciencias es la principal ayudadora, facilitadora, y haremos todo lo posible. Si la Academia de Ciencias pudiera hacer algo a este respecto, de alguna manera, haciendo algún mensaje, alguna cosa, viendo posibilidades, examinando, no les quepa duda que seremos un partner de la Comisión, del Ministerio, de quien fuera. Y el otro punto que quiero hacer es la inserción en un documento que le hicimos llegar, y tomamos en cuenta absolutamente todas las inquietudes que nos pareció que existían en la inserción en la academia, en el Estado y en la empresa. Y lo que planteamos es aprovechar lo que son los centros regionales que hay en cada región, universidades regionales que hay en cada región, y los centros de excelencia. Muchos de ellos tienen relación con la empresa y con el Estado. Entiendo que hay un problema con la inserción, cuál es que cuando llega un científico al Estado o a la empresa, nadie quiere hacerse cargo de él, porque cuesta en el Estado y cuesta en la empresa tomarlo, decirle esto tiene que hacer. Sin embargo, en estos centros regionales y de excelencia hay trabajos con empresas y hay trabajos con el Estado, y eso se puede aprovechar. Esa idea es la que le hicimos llegar a la Comisión, y también se la hicimos llegar de manera paralela a la ministra, y esperamos que ojalá pudiera ayudar, ¿no?, a la inserción, que es también un tema que me alegro que se pueda ser restituido en lo que es la parte presupuestaria y en el futuro devenir en el aspecto científico. Gracias, presidente. Muchas gracias, profesor. Oye, habiéndose cumplido el objeto de la sesión, senador Durresti. Dos cosas que creo que es importante destacar. Nosotros logramos introducir el Ejecutivo patrocinó una indicación que habíamos presentado, que había sido declarado inadmisible, pero a propósito de las becas, es poder hacer un seguimiento a la obligación del Ministerio de informar trimestralmente cuáles son aquellos becarios que no han devuelto las becas, y cuál es el estado de tramitación vía Consejo de Defensa del Estado, la persecución, porque en definitiva esto es plata del Estado y es obligación del Ministerio hacerlo, llevarlo adelante, perseguirlo y cobrar esas plata. Tenemos la última información que nosotros tenemos, que aproximadamente 20 y tantas becarios se quedaron afuera o no los devolvieron. Yo creo que eso debería ser, a propósito de lo que conversábamos, de no quedar rezagado, de la máxima importancia que estemos destinando los fondos a hombres o mujeres que devuelvan, y creo ahí, ministra, pedirle por su intermedio, presidenta, la mayor energía para esto. Hasta la fecha no hemos recibido respuesta del oficio. Eso me dice el secretario. No, nosotros llegó un oficio genérico, ministra, pero nosotros pedimos precisión. Sí. No se respondió como lo pedimos, es verdad. Yo ahí, presidenta, me gustaría dos cosas. Lo primero es que pudieran quizás reiterar la pedida, porque efectivamente todos los oficios que se han mandado han sido respondidos. Han tenido respuesta. Han tenido respuesta. Y de hecho, el nivel de información que compartimos fue listados con nombre, apellido y RUT de los becarios en su conjunto, con el estado de las becas. Entonces, si es que hubiese en ese listado preciso de información que falta... Ministra, yo creo que estás hablando de un oficio anterior. El 23 de octubre se solicitó información en detalle, tal como lo está diciendo el senador Durresti, y ese oficio...
y ese oficio no ha tenido respuesta. Entonces, a lo mejor ahí falta información en el Ministerio. Son dos oficios, pero si estamos hablando de becas, la información de becas fue entregada al detalle de nombre, persona de RUT y estado de la beca. Entonces, si hubiera algún quién la detalle tiene? de esa información que faltara, nosotros súper disponible, pero me quedo con la pregunta de qué más detalle. El detalle es si se pagó o no, eso es lo que... Senador Urresti. Por su intermedio. Nosotros tenemos el oficio genérico, efectivamente, pero, insisto, nosotros no somos Cámara Fiscalizadora, eso lo hace la Cámara de Diputados. Yo lo que he estado buscando hace mucho tiempo es la actividad o inactividad del Ministerio en relación a el cobro. Yo ingresé el día viernes un oficio al Consejo de Defensa del Estado para que remita las causas ingresadas por el Consejo de Defensa del Estado respecto de los casos de incumplimiento o retraso en la devolución de financiamiento estatal de becas Chile por los beneficiarios, número de causa ingresada desde el 2013 a la fecha, estado de tramitación y resoluciones de estas, señalando asimismo las causas en que lo fundamenta. En los casos en que se tengan fallo condenatorio, indicar la sanción establecida. Por último, especificar mecanismos que se utilizan en la institución para el seguimiento de estas causas judiciales. La indicación que nosotros logramos introducir, y que agradezco mucho que la directora de presupuesto, el Ejecutivo lo patrocinó y era algo, es poder anticipar esto. Yo reitero y perdonen mi redundancia en esto. Así como nosotros todos los años peleamos más becas, las focalizamos, buscamos perspectiva de género, regiones, todos los elementos positivos que siempre han tenido esta comisión a bien y transversal, aquí no nos disputamos esa discusión. A mí me sorprende que no haya nadie, en ninguna instancia, que se preocupe de esas becas, del cumplimiento, partiendo desde lo más grave. Para mí, con una persona que en este tipo de situaciones yo a esa persona la tendría demandada, la tendría querellada y le tendría embargado hasta el modo de andar, porque eso es una señal muy errónea, es una señal muy devastadora para quien no tuvo la beca o para quien, me le contaba al senador acá informalmente el domingo en el avión de vuelta de Valdivia, encontrarme con un padre, no voy a señalar la hija de alguien conocido, que está devolviendo su beca en Valdivia, no tenía idea. Me encuentro con el padre y me dice, mi hija está devolviendo la beca, no tiene nada que ver con Valdivia, y eso es una contribución para la región, es una contribución para el propio crecimiento de ese profesional o profesional, la interacción, sobre todo la devolución, y permítanme hablar desde las regiones, que un becario devuelva la beca en las regiones genera una sinergia maravillosa, incluso desde el punto de vista humano, no solo de lo científico. Entonces, ministra, yo voy a ser insistente en los años que a usted le quede como ministra, de saber y perseguir a este tipo de personas. Esto es un delito, esto es una apropiación, es torcer la destinación y es muy malo, es un muy mal ejemplo. Porque uno entiende casos catastróficos, alguien que tuvo una situación, pero gente que opta y que quedan tranquilos, o el Ministerio simplemente presenta la demanda y duerme el sueño de lo justo. Esto es como las casas comerciales, que para castigar el crédito presentan la demanda y no importa si se notifica, con el solo hecho de presentarla. Yo lo he dicho en todas mis argumentaciones, cuando nosotros establecimos la NIT principalmente como un organismo es para tener coordinación, y yo me doy cuenta que así como hay desidia en la persecución judicial, también hay descoordinación en cuáles son los temas. Lo vimos acá, la cantidad de becas o centros de estudio, ahí me voy a meter a propósito de los centros de estudio que están investigando el litio, son enormes, son una decena, cuando debiéramos concentrarnos en 4 o 5 instituciones que... Entonces, yo creo que aquí las becas son a la carta. El que las pide las consigue y las devuelve también a la carta. Y creo que eso es muy malo. Es muy malo. A mí me irrita, me da desconsuelo de que teniendo un ministerio, teniendo la NIT y no siendo tanta gente, no tengamos al día. Uno debiera saber con nombre y apellido y con identificación qué pasó con tal o cual persona que se quedó en tal o cual país. Porque eso tiene que ser irrepetible y tiene que ser denunciado. Entonces, o hay un despelote, perdóneme el chilenismo, para no saber quiénes son, o hay protección. Hay que cuidándole la espalda a esas personas.
y cualquiera de los dos casos es muy grave. Y usted, ministra, se lo digo con todo cariño y respeto, usted tiene, su cargo es velar por el estricto cumplimiento de esta y perseguir hasta el último peso. Y si no, usted el Consejo de Defensa, y por eso me he ido al Consejo de Defensa del Estado para investigar. Ojalá que en el listado no aparezca gente conocida. O sea, lo digo con todo cariño, porque no entiendo, en cualquier otro lugar a uno lo persiguen y el Estado tiene que sancionar, tiene que perseguir. Entonces, que alguien se quede tranquilamente con esta cantidad de plata en el extranjero, doctorado, no devolviéndole un peso a Chile y gozando de buena salud y de prestigio y seguramente postulando a otras becas o a otros cargos, no, pues eso debiera entrar ahí en un listado que uno dice, estas personas no le fallaron a Chile, la confianza que el Estado de Chile dio. Y eso creo que es labor del Ministerio, ministra, y de la NIT, que uno en línea debería saber dónde están, lo que está ocurriendo, y no que tengamos que escarbar y que uno se vuelva como un pesado en estas cosas. A mí me preocupa y desearía que niños humildes, yo se lo decía, ministra, que alguien de Corral, gente esforzada, pescadores, que algún niño o niña de ahí tenga el día de mañana la beca Chile y que no por otra persona con más capital y con más contacto esté haciendo esa beca y más encima no la devuelva. Eso a mí me irrita, me desconsuela y creo que no corresponde. Y por eso le pido la mayor claridad. Lo que nosotros pedimos, este oficio que le digo, lo ingresamos el viernes al Consejo de Defensa del Estado, está aprobada ya la indicación, pero hay oficios pendientes de ustedes en relación precisamente a aquellos que no han pagado, identificación y cuál es el accionar en contra de ellos. Gracias, senador. Sería bueno que la ministra nos pueda precisar eso y después, antes de que nos vayamos, vamos a hablar de dos temas que son importantes. Uno, el proyecto Vincula, la semana pasada lo vimos, y el desayuno hoy día en la mañana con el Congreso Futuro. Ministra. A ver, yo creo que varias de las cosas que dice el senador Durresti, presidenta, por su intermedio, son bastante graves. Y a mí me gustaría aclarar algunas de ellas para que no queden ideas distintas de lo que son los hechos instaladas. La primera es que ojalá, y esto no tiene que ver con los hechos, tiene que ver con las impresiones, ojalá no quede instalada la idea de que nuestros becarios no cumplen con sus obligaciones, porque la verdad es que la gran mayoría sí las cumple, y los que no lo hacen, que concuerdo es gravísimo, no puede manchar la reputación de todos nuestros becarios, que son miles. Eso es lo primero. Dicho eso, hoy día hay una persecución efectiva de todas las becas en incumplimiento, y a cada uno de los becarios se le pide la firma de un pagaré, tema que es controvertido y que los becarios han reclamado profundamente durante muchos años por ese pagaré que se exige y que sin embargo se sigue exigiendo. Y ese pagaré, junto con el expediente que acompaña a cada uno de esos becarios, incluye información de la PDI respecto de sus ingresos y salidas de Chile, respecto a información que se pide a las universidades en el extranjero respecto a dónde están, es lo que conforma un expediente con el cual se presentan todas las demandas ejecutivas para recobrar esos montos. Y no entiendo que no se quede con mi palabra de que eso es así. Hay informes de Contraloría, tengo en mi cabeza por lo menos 2 de los últimos años, donde se ha revisado caso a caso qué ha hecho la NIT respecto de esos casos. Y nunca hemos tenido una ni sanción, ni siquiera comentario respecto de Contraloría del cumplimiento de esa obligación legal. Se ha cobrado y, de hecho, muchas de esas acciones concluyen en un convenio de pago, que se llama, donde se firma un acuerdo mediante el cual esos becarios restituyen los fondos. Y eso se hace al peso. Lo conozco por experiencia propia. Perdón que la interrumpa. Sí. Como este era uno de los temas, de los puntos del oficio, yo entiendo que eso no viene explicado en el oficio. Entonces, por eso pareciera que hay algo pendiente. Pero si me pudiera terminar, sí, presidenta. No, es que para poder precisar por qué estamos en este punto. Es que por eso quiero precisar el asunto. La información que nosotros mandamos informa respecto de aquellos becarios a los que se está persiguiendo. Eso es la información general. Si es que lo que se necesita, y por eso quiero hacer la precisión, es el proceso mismo respecto de cada una de esas causas se puede construir.
quiero al tiro poner la alerta. El Consejo de Defensa del Estado no lleva todas las causas de persecución de becarios. De hecho, las lleva la NID, porque el Consejo de Defensa del Estado escoge, o más bien mediante acuerdo decide cuáles son las causas que toma. Por lo tanto, la información que van a recibir del Consejo es probablemente incompleta porque las causas se llevan directamente desde la división jurídica de la NID. Proceso que podemos... Permítame, ministra, con todo cariño y respeto, usted es abogada además. Convenio de pago, eso es un crédito blando. Ustedes no son prestamistas. Cuando usted le entrega una beca, la devolución es clara y precisa. Usted me dice, nosotros hicimos convenio de pago, pero ministra, si el Estado no es un prestador de dinero a estos becarios para que después hagan un convenio de pago para devolución, ¿se cumple o no se cumple? Y si no se cumple, tienen que venir las sanciones correspondientes, porque cuando usted me dice, hacemos un convenio de pago, es el mejor de los mundos. Me prestó plata, barata, Becas Chile, no la devuelvo, hago un convenio, me agencio un buen trabajo en el extranjero, la devuelvo, es un crédito blando. Eso desde el punto de vista, ¿y por qué yo voy por el Consejo de Defensa del Estado? Porque creo que aquí hay delitos y hay perjuicio fiscal. Entonces, usted me deja más preocupado cuando me dice que algunos los tiene el Consejo de Defensa del Estado y otros no. Eso quiere decir que la NID no está haciendo su trabajo adecuadamente. Y permítame señalar, no obstante, las bases del convenio, que usted haga un convenio de pago, como ha señalado, eso es otorgarle un crédito blando de financiamiento a becarios cuando el objetivo es becarse y devolver esa beca, esa contribución. Entonces, es no entender la gravedad de la situación, no entender que aquí hay aprovechamiento y no entender que aunque sean 5 personas, hay que perseguirlas y sancionarlas. El convenio de pago no me parece, no obstante que estén las bases, creo que incluso ahí hay un principio de legalidad y yo pediría también que oficiemos a Contraloría para que estudie aquellos convenios de pago respecto de la legalidad de los mismos. ¿Le parece, colega, que termine la ministra? Después hacemos las preguntas y después vemos qué acuerdos tomamos. Ministra. Efectivamente soy abogado, senador, y el convenio de pago es una salida posible respecto de un litigio que tiene que ver con el cobro de un pagaré. Y el no cumplimiento de una deuda comercial, hasta donde yo entiendo, y aquí puedo estar equivocada, no es un delito. Y si lo fuera, creo que hay una obligación de denuncia que no es en este espacio, o se puede decir en este espacio, evidentemente, porque se puede decir cualquier cosa, pero que tiene que ver con el involucramiento de otros poderes del Estado, como el Poder Judicial. Ahora, dicho eso, y entendiendo que hay un oficio que está pendiente de respuesta, que de nuevo quiero señalar, tiene varios puntos, no son solo becas, algunos puntos que tienen que ver con la discusión presupuestaria, donde evidentemente tenemos que contestar en el marco de esa tramitación legislativa, a través de la DIPRES, por supuesto. Nosotros vamos a hacer llegar el estado de los distintos juicios que están pendientes y quién los está llevando, porque efectivamente no es resorte de este Ministerio de la NID definir cuáles son las causas que toma el Consejo de Defensa del Estado. El Consejo de Defensa del Estado es un órgano autónomo que toma algunas o toma otras, y las que no, evidentemente las toma la agencia. Se lo digo por experiencia propia, porque me tocó ser directora de la NID. El mejor de los escenarios para la NID es cuando el Consejo de Defensa del Estado toma las causas, porque efectivamente es un órgano que está preparado y tiene la maquinaria para poder hacer litigio, no así una agencia que financia investigación y desarrollo. Sin embargo, las causas se toman y se tramitan, y eso es información que a ese nivel de detalle vamos a responder a propósito de ese oficio. Creo que se mencionaron otros temas a propósito de la coordinación, donde me gustaría hacer un alcance que creo que tiene que ver con una discusión que es más de fondo, no de un aspecto específico, que es una discusión que tuvimos a propósito en la Comisión de Presupuesto, ¿verdad? Que es el necesario equilibrio que tenemos que tener entre investigación fundamental y investigación orientada. Y aquí está el profesor Servet Martínez, que desde la Academia de Ciencia puede explicar esto probablemente con mucho mayor autoridad.
pero no podemos orientar el 100% de nuestra ciencia, porque las preguntas del futuro no las conocemos y por lo tanto puede parecer contraintuitivo, pero lo sano en un sistema de ciencia y tecnología es uno que complementa la investigación fundamental no orientada, donde las preguntas no sabemos cuáles son, con aquella que tiene investigación orientada y que incluso llega a innovación. Y esa es la forma en cómo vamos alimentando el pipeline. Entonces, hago el punto porque creo que el que la ANID financie investigación que hoy día parece lejana de lo que son las prioridades país, es un tema de formación de nuestro sistema científico y de mantenerlo saludable en el tiempo, que es importante. Y que es una discusión mucho más de fondo respecto de qué es lo que esperamos del sistema científico, y en ese sentido es una discusión que nosotros estamos completamente abiertos a tener y nos interesa desde el Ministerio de Ciencia, pero donde también nos gustaría que aportara su visión organismos como la Academia de Ciencia, que han estado también en este proceso de construcción de un sistema científico donde tienen que existir las dos versiones. Y así es en todos los países que tienen sistemas de científicos robustos. Ciencia fundamental y ciencia orientada a necesidades país. Quería hacer ese alcance porque creo que es un tema que no tiene tanto que ver con el rol de coordinación de la ANID, sino que con el sistema científico que estamos construyendo, Presidenta, por su intermedio. Gracias, ministra. Yo lo que pediría es que nos mande la información que falta antes de que tomemos decisión de oficiar a la Contraloría, porque a lo mejor están hechos todos los pasos y dentro de lo que usted puede también decidir es que establezca cuál es la normativa que han tenido a la vista para la suscripción de convenios, etcétera, cosa de con esa información vemos si actuamos o no. ¿Les parece, colegas? Así se acuerda. Gracias. Senador Durresti. Presidenta, aprovechando que está la ministra, hicimos la consulta en la sala el martes, miércoles, en la votación de presupuesto. De acuerdo a la minuta que nos proporciona la biblioteca, en el fortalecimiento de los sistemas CTI, señala el programa de investigación asociativas 17 centros de investigación de excelencia basales, con un aporte de 27.263 millones de pesos. Me gustaría saber cuáles son esos centros y dónde están ubicados. Si la ministra pudiera ayudarnos en eso. Hay 2 centros de investigación avanzada en educación, 68 anillos temáticos de investigación, pero me gustaría 2 proyectos asociados al litio, uno al hidrógeno verde, pero esos centros de investigación de excelencia basales, ¿dónde están ubicados? Ministra. ¿Cuáles son? A ver, los centros, la ANID tiene 4 tipologías de centros. Los centros basales, que son aquellos que están más vinculados a la investigación aplicada, los centros FONDAP, que son aquellos vinculados a las áreas prioritarias, los centros Milenio, que son los institutos que están abocados a la ciencia de frontera, y los centros de excelencia, que son heredados de la Corfo, que son centros tecnológicos en el fondo. El conjunto de esos centros tienen financiamiento por proyectos a 10 años, con una evaluación intermedia al 5º año, y en general son centros que convocan a distintas universidades. Estoy pensando, hoy día en la mañana estuvimos con el profesor Calergi, estoy pensando en el IMI, que tiene a la Universidad de Antofagasta, a la Universidad Católica, a la Universidad de Chile, a la Universidad Austral. El monto que aparece en presupuesto son montos de continuidad asociados a esos centros, entendiendo que el 2024 no hay un concurso de renovación de centros ni basales ni en ninguna de las otras categorías. Y ese conjunto de centros nosotros tenemos un listado donde aparece el lugar específico donde se basan, pero también las instituciones que los albergan. Muchos de ellos no son personas jurídicas, sino que son centros al alero de las mismas universidades. Y hay información que podemos compartir en un formato de planilla Excel con nombre del investigador, el lugar donde están y específicamente su lugar basal, en el fondo, entendiendo que trabajan de manera colaborativa a veces en más de un territorio. No sé si hay algo más.
Ya, vamos a esperar entonces, ministra, el informe, ya con el tema de complementar al oficio que ustedes respondieron, responder el que está pendiente y ver cuáles son las normativas en las que ustedes se basaron para tomar la decisión de los convenios de pago. La información que tenemos respecto de deuda morosa es alta, entonces sería bueno saber cómo lo están abordando ustedes. Y de ahí tomamos obviamente nosotros la decisión. Tenemos dos temas adicionales. Uno que dice relación con el proyecto Vincula. Tuvimos exposición la semana pasada acá, vinieron, ¿no es cierto?, las docentes de la Universidad Católica y la Universidad de Concepción. Ahí, antes de dar la palabra a Carola, que ha tenido reunión con ellos, me gustaría ver la posibilidad de que mandatáramos al Consejo y a la Secretaría de la Comisión para poder enviar a la Biblioteca del Consejo del Congreso Nacional, que es la contraparte del proyecto Vincula, que nos elabora un listado con los usuarios potenciales de este proyecto desde el Senado, no solamente los asesores de los senadores de esta comisión, sino que de todas las comisiones, porque hoy día solo lo están haciendo los profesionales de la biblioteca. Y yo creo que esto hay que ampliarlo a nuestros asesores, a los asesores de los otros senadores, que es un proyecto muy potente, y yo creo que si le sacamos partido, de verdad es una tremenda herramienta. Carola, eso, y además que nos cuentes un poco, haga el resumen del desayuno en la mañana. Gracias, presidenta. Efectivamente, la comisión mandató al Consejo a juntarse con Vincula, cosa que hicimos hoy día junto con Hugo Paso del Consejo, quien ve a los investigadores nacionales como propuesta para Congreso Futuro. Nos parece extremadamente importante poder tener acceso a una base de datos donde podamos llegar a más investigadores o investigadoras que pueden aportar a las mesas temáticas de la comisión. Y efectivamente estamos de acuerdo en que nuestra contraparte sea vía Congreso, o sea, vía Biblioteca del Congreso, porque entendemos que debiera haber un canal único de comunicación, y si es que es con la unidad de ATP, que es quien tiene la coordinación, por nosotros fantástico. Si quisiéramos estar 2 personas del Consejo dentro de los posibles usuarios, pero eso también lo podemos hacer con la biblioteca. O sea, yo ahí lo que pediría, Carola, es que no se limite a 2. Yo creo que el listado de los potenciales usuarios tiene que ser más amplio, porque cuando uno mira lo que pasa con la biblioteca, la verdad es que es poco lo que entrega como producto. Yo soy bien crítica y espero que en la nueva gestión esto mejore y pongamos en el listado de potenciales usuarios a todos los asesores de los senadores que se interesen. Podemos contar a todos los senadores de esta posibilidad y obviamente desde ya los asesores de nuestros senadores de la comisión. ¿Por qué? Porque hoy día solo están los profesionales de la biblioteca, ¿ya? Y eso incluye al Consejo, a nuestros asesores y a los que quieran obviamente estar. Pero ampliar el listado, cosa que lo usen, ¿ya? Y en relación al desayuno de hoy día en la mañana, era un desayuno con periodistas de distintos medios de prensa para dar a conocer algunas de las novedades que trae Congreso Futuro de enero 2024. Como todos los años, también hay harto interés de cubrirlo. También estuvo la ministra Aysén en el desayuno, de los senadores acá presentes también. Creo que fue bastante exitoso. Se tomaron algunos acuerdos de seguir en comunicación directa con los periodistas de distintos medios de comunicación, y también se habló sobre el presupuesto con distintas miradas de idealmente incrementar el presupuesto de ciencia, tecnología, conocimiento e innovación. Y por otro lado también se habló sobre el rol que ha tenido Congreso Futuro en el planteamiento de políticas públicas desde sus inicios. Incluyendo la creación del ministerio. Senador Durresti. Gracias, Carola. Estando de acuerdo absolutamente lo que dice Carola, y qué bueno que eso se pueda difundir, y también los equipos hasta de las instituciones de ciencia, en la medida que más gente hable el mismo idioma, creo que nos ayuda. Ministra, solo para referencia, tengo aquí a la vista el análisis del proceso de seguimiento técnico financiero de proyectos y becas y rediseño de subprocesos de rendición de cuentas, cobranza administrativa y cobranza judicial. Producto 2, resultados finales. Esto es de la
de la NIT. En la página 37 es bien devastador lo que se señala respecto de las cobranzas, que la descoordinación, la inexistencia de los documentos, lo vamos a tener aquí a la vista. Por otra parte, en virtud de las reuniones que se han efectuado, es un hecho que la cobranza judicial se ve estancada debido a que no se encuentra disponible la información necesaria para entablar una demanda, incluso la información faltante de relación con los convenios firmados y las garantías otorgadas. Es del caso que si bien en los convenios se establece la obligación de otorgar cauciones que aseguren el cumplimiento de la obligación, dichas cauciones o garantías no se encuentran en poder de la Fiscalía para iniciar la confranza de los mismos. Lo anterior se ha podido constatar del análisis jurisprudencial que ha realizado, ya que del total de 86 juicios estudiados, el 80 se trata de procedimiento ordinario y de gestiones preparatorias de la vía ejecutiva, lo que da cuenta que el pagaré no se encuentra vigente o no se encuentra en poder de la NIT. Yo voy a compartir este es un informe de la NIT. Eso es lo que me preocupa, ministra, por su intermedio. Esto es un informe de la NIT. O sea, cuando no hay una estructura determinada de cobranza anticipatoria, llegamos a remolque, llegamos al final del camino buscando el pagaré está prescrito, el domicilio cambió, está fuera del país, gestión preparatoria, reconocimiento de deuda. Claramente, ministra, esto no funciona bien. Si las están dando, para hablarlo en chileno, las están dando no devolver la beca. Entonces usted dice, cuidemos a los becarios, todo el cuidado, toda la cosa, pero cuando existe este procedimiento hay un forado a través del cual la institución creada para tal efecto no está resguardando debidamente. Y perdóname que aquí no son solo temas civiles, aquí hay temas penales, porque también hay responsabilidad administrativa de quien está a cargo de esto, de procurar las garantías necesarias que sean cobrables, porque si son garantías ficticias, no se está cumpliendo el objetivo. Entonces, yo insisto y reitero que aquí hay algo que no está funcionando bien, ministra. Nosotros estamos para colaborar, no estamos para perseguir a nadie, pero si no tenemos todo el mismo racionamiento de que nos irrite que una persona o dos personas o las 20 y tantos estén aprovechándose, no vamos a cambiar esto. Ministra. Gracias, presidenta. A ver, de nuevo, quiero separar temas. Uno, el respecto de la irritación. Evidentemente que a todos nos irrita que no se cumplan con las obligaciones. Pero el segundo tema es respecto de los hechos. Ese mismo informe, si mal no recuerdo, desglosa el origen de esas becas que no tienen pagaré o documentos asociados, que son becas que, si mal no recuerdo, estoy haciendo memoria en algún espacio de mi cerebro, vienen de la época en que las becas eran otorgadas por Mideplan. CONICYT heredó becas que venían del Ministerio de Educación y del Ministerio de Planificación, que correspondían a distintos instrumentos. Entre ellas estaban las becas Presidente de la República, habían un par más que no recuerdo los nombres en este minuto. Esas becas, en ese proceso de traspaso que ocurrió hace bastantes años atrás, previo a que tuviéramos herramientas de digitalización, efectivamente se traspasaron con muy pocos documentos. Y ese proceso fue fiscalizado por Contraloría, han existido, si mal no recuerdo, juicios de cuenta asociados a esos procesos, y a pesar de que esos documentos eran inencontrables porque en el proceso de traspaso no llegaron, la NID inició acciones para hacer juicios preparatorios para poder cobrar esas deudas. Al día de hoy, de las becas que han sido entregadas desde que CONICYT es CONICYT y desde que la NID es ANID, todas esas becas tienen pagaré. Y lo sabemos porque es un dolor de los becarios. O sea, cuando abrimos el tema del pagaré, los becarios se manifiestan abajo de la NID para que no les exijamos pagaré. Y sin embargo, se hace porque precisamente consideramos que es impresentable que si se entregan recursos del Estado, esos recursos no se paguen. Entonces, yo pido que ese informe sea analizado en su completitud, porque aquí estamos hablando de becas que vienen de un periodo muy anterior, que fueron heredados por la institución, que venían con un problema y que ese problema está efectivamente siendo abordado con la NID con estas acciones preparatorias. Entonces, nos vamos a preocupar de incorporar esa información en lo que entreguemos con el origen de las becas con las que se están persiguiendo, porque
Lo digo con conocimiento de causa. La agencia ha hecho un proceso importante, ese informe es parte de ese proceso, de mejorar los procesos de internos para efectivamente asegurar de que todas las becas se paguen. Eso implica incluso ir más allá en aquellos casos donde sabemos que son incorroborables porque los documentos no existen las bases en muchos casos con las que se entregaron. Y sin embargo se está haciendo ese proceso de reconstitución porque creemos que no puede haber ni un peso sin rendirse. Ministra, ¿le parece que hagamos lo siguiente? Primero, este informe entiendo que se hizo en su época, ¿ya? Por eso usted lo conoce también. Hay 5 recomendaciones en este informe y yo las voy a leer rápidamente para no quedarnos pegados en esto. La primera tiene que ver con modificar la política de cobro, que tiene un desagregado de 3 puntos. La segunda tiene que ver con, la segunda tiene que ver con estandarizar y modificar las bases y los convenios con las distintas subdirecciones, estableciendo criterios de cláusulas indispensables, que tiene 4 puntos. El tercero tiene que ver con replantear el vencimiento de las cauciones en función de los cambios de la política de cobranza, que tiene 2 puntos. El cuarto tiene que ver con la redefinición de las responsabilidades del analista de seguimiento financiero en las subdirecciones ante incumplimiento de las rendiciones y el seguimiento de la deuda, que tiene 2 puntos. Y la última, que es la formalización de un procedimiento de seguimiento financiero ante el incumplimiento de las rendiciones, que tiene 2 puntos. Entonces, además de ver qué ha pasado con los casos, las cobranzas, etcétera, y qué acciones ha tenido, ¿no es cierto?, el Ministerio y en base a qué decidió lo que decidió, que usted nos informe qué ha pasado con estas 5 recomendaciones y su ejecución, porque esto es del 2021 y a la fecha no sabemos o no se conoce, aquí al menos, el cumplimiento de esto. Ministra. Senador y después la ministra. Gracias, ministra. Yo lo que sugiero, porque hay varios puntos y lo hemos reiterado en varias oportunidades, pero quizás con esos mismos puntos en el informe o respuesta a oficio, lo que sea para la próxima instancia, que se pronuncie el Ministerio de Ciencia y de ahí adoptamos qué medidas tomar o no tomar, y espero además que se adopten de manera conjunta. O sea, claramente para esta comisión hay un déficit en esta materia que va más allá del sistema de cobro. Por eso creo que las 5 variables que ya identifica con anterioridad un informe pudieran ser recogidos de esa manera, porque sin igual es compleja la conversación, porque siento que no estamos siendo tan efectivos en aquello que queremos abordar y dar un horizonte distinto. Yo propongo eso y vamos evaluando. Sin duda yo comparto la preocupación de los senadores, pero la idea es si queremos tener una ruta también tenemos que ordenarnos un poco en esa materia. Muchas gracias, presidenta. Exacto. La idea es poder ordenar y avanzar, y para eso hay que saber qué pasó con lo que ustedes mismos detectaron como problema y las mismas soluciones que ustedes definieron y qué es lo que ha pasado en el tiempo, más obviamente la especificidad de los casos que se han relevado hoy día acá. Ministra. No sé, la interrumpo. Profesor, ¿usted quiere agregar algo? ¿Puedo decir una palabra? Yo estaba en el Consejo de Innovación en el periodo desde que se fundó durante el presidente Lago hasta el 2009, y en algún momento, en ese momento era Vivian Hain, la presidenta de CONICET, se decide pasar las becas de Mideplan a CONICET. Esa fue una decisión muy compleja porque también había una propuesta, se discutió en el Ministerio, en el Consejo de Innovación, había una propuesta de que no pasaran a CONICET, sino que con la Fundación de Becas Chile se fundara un gran organismo de formación, independiente de CONICET. O sea, pero se pasó a CONICET y eso fue lo que yo recuerdo, es solamente informativo, lo que yo recuerdo fue un quebradero de cabeza muy grande para CONICET, porque en ese momento no tenía la infraestructura para recibir toda la información de Mideplan. Incluso yo no tengo claro cómo llegó eso. Lo que yo sí sé es que fue complejo para CONICET y que nunca quedó terminado ese proceso cuando termina Vivian Hain. Eso quizás sería bueno consultar a ella, es un punto. Y el otro punto, perdone, Presidenta, que me aproveche de su generosidad inmensa. El punto también quiero plantearlo desde el punto de vista de los becarios. Yo nunca, cuando yo tuve mi beca hace 1000 años, fue en Francia.
no tuve plata chilena, fue beca francesa, y allá uno no devuelve el dinero, y en muchas partes, en la mayor parte, no se devuelve el dinero a la gente que le ha ido mal. Porque ese es un problema súper grande. Y a la gente que en vez de... Perdón, para entender bien, no devuelven los estudiantes montos a los que les ha ido mal. a los que le ha ido mal. Y cuando hay discusiones de 4 a 5 años, que es una discusión que se produce muy fuerte en la ANID, es que alguien quiere, Carola también lo conoce, de 4 a 5 años, es una discusión muy grande desde el punto de vista legal. Entonces, yo entiendo lo que plantea y no quiero interferir en una discusión entre personeros tan importantes como ustedes, pero quiero decir que hay varias caras del problema y no es que haya gente que haya tenido un súper éxito, o sea, no solamente se refiere este problema a gente que ha tenido súper éxito y no quiera devolver nada, sino también hay gente que ha tenido fracasos grandes y que también están con problemas grandes. Eso es el único punto que quería colocar, perdón, senador, perdón, ministro. ¿Se entiende? Ratifica la situación. Insisto. Sí. O sea, insisto y reitero, es muy buena la acotación que usted hace, pero identifiquémoslos. Juan Pérez tuvo una situación, tuvo una depresión, tuvo una situación familiar, y uno lo entiende y lo pone ahí en el listado y dice el colega, el amigo, el académico, tal, esa situación. Pero eso no puede quedar subsumido de aquella persona que, muy relajado de cuerpo, dice, me quedo afuera, no hago nada, y el ejemplo para la persona que se va a regiones o que se va a aportar es devastador. Entonces, yo lo que digo, y precisamente revisando este informe que es del 2021, en que era precisamente para implementar, es tremendamente detallado. Y hoy día, al tener a la ANID y al tener el nuevo ministerio, uno debería tener en línea el seguimiento, y efectivamente si esa persona tiene certificado médico, lo conocemos, certificado por sus tutores, que eso obviamente es una condición humana, pero no puede ser una fuente de injusticia, porque creo que eso le hace mal al sistema y genera una sombra de duda. Estamos claros. Yo creo que ha quedado claro. Ministra. Solo por complementar, y qué bueno que se dé esta discusión en la complejidad que tiene. Yo ya no soy la directora de la ANID tiene su propia directora, y hace un par de meses atrás, cuando fuimos citadas por primera vez, vinimos las dos, y ella traía una presentación que lamentablemente no logramos hacer entera, donde se explicaban muchas de estas complejidades. Entonces, la vamos a incorporar en la información que entreguemos, pero quiero tomarme lo que decía el profesor Servet Martínez, que es que es necesario entender la historia de estas becas para poder entender la complejidad que hay detrás de todos los procesos que estamos conversando. Y yo sé que puede ser tedioso y puede ser largo, de hecho, ¿sabes? No pudimos hacer la presentación entera, pero es muy difícil comprender sin tener toda esa historia hacia atrás. Yo creo que hay consenso en la comisión respecto a este tema, y el punto que ha puesto el senador Durresti del día 1, nadie no puede compartirlo. Y es que obviamente cuando hay un apoyo del Estado, se espera que ese apoyo se restituya. Obviamente que siempre hay excepciones, y eso todo el mundo lo entiende, y yo he usado harto este ejemplo últimamente. Cuando uno tiene, y esto lo hicimos en el Congreso Ciudades, cuando uno tiene un comité de vivienda, y nos pasa a todos los colegas acá, un comité de vivienda que se organiza, que ahorra, que busca el sitio, que vaya a hacer la gestión, y que pasan 10 años y está lográndolo, y viene alguien que se tomó el sitio, que no hizo ni una fila, que no se organizó y tiene primero la solución, eso es frustrante. Ese es el punto. Entonces, hay excepciones, por cierto, siempre hay excepciones. Si hay un grupo de comunidad que se le incendia la casa o que arrasa el río, bueno, obviamente tenemos una situación de emergencia. No es esa la situación. Y en esto, obviamente, lo mismo. Así que queda claro el punto, se agradece. Presidenta Cecilia. Muchas gracias, señora presidenta. Yo quería llegar a un tercer ángulo a lo que estamos hablando. Y es que es muy importante que se conozca el programa de la defensión. Porque yo he visto a varias personas que quieren venir a la estadística, cuesta mucho poder incorporarse. Y no estoy hablando solo de las universidades, sino que en el Estado y en el sector
Muchas gracias, querida presidenta. Bueno, habiéndose cumplido el objeto de la sesión y quedando con muchas tareas... No, si la Carola informó todo. ¿No? Ah, perdón. ¿De qué tema estamos hablando? Presidenta, Perdón. Esto es como hora de incidente, son temas varios internos. En la reunión de Congreso del Futuro de Uruguay, nos tocó participar con el senador Kass y tomamos contacto con el encargado Javier Puig del PNUD Bolivia. Se puso latamente el trabajo de la comisión, el nacimiento, los abordamientos temáticos que tenemos en distintas materias y quedaron muy interesados. Ellos trabajan un poco en la gobernanza de las distintas fuentes de recursos, recursos naturales de Bolivia. Lo concreto es que quedaron de venir, ¿me ayudas, Carola? El 18 de diciembre para reunirse con la comisión, poder ser recibidos. Creo que también sería bueno la ministra. Ellos están trabajando por la información que vertían ahí. No era el tema de nuestro congreso, esto era en el Congreso del Futuro en Uruguay con distintos países y estaba también la UIP. Era principalmente en materia de... Ellos están trabajando una gobernanza con pueblos originarios a propósito de todo el triángulo del litio que le denominan Argentina, Bolivia, Chile, temas de recursos hídricos compartidos. Hay varios temas, no hay una agenda en concreta, particular, pero querían tomar conocimiento de la comisión, de qué es lo que estamos haciendo, qué estamos investigando. Le contaba que nosotros trabajamos con la ciencia, con el Ministerio vis a vis. La idea sería, Presidenta, poder mandatar a Carola o lo que nosotros pudiéramos hacer, recibirlos, ahí también con la ciencia, con la academia, con el Ministerio, poder tal vez compartir experiencias. Ellos tienen una gobernanza, habían unos españoles también que trabajan en este equipo del PNUD, pero principalmente estaban trabajando en eso. No tenemos un documento, yo les dije que lo hiciéramos institucionalmente, hiciera la presentación a la comisión a través suya, que nos envíen tal vez una mecánica de temas a tratar, pero querían conocer este ecosistema de funcionamiento de la comisión de futuro. Ahí había una propuesta, no sé si la Carola la va a poner encima de la mesa. Sí, nos hicieron llegar efectivamente un documento en que hay una agenda tentativa para el lunes 18 de diciembre. Y claro, nosotros lo vimos con su... La agenda va a estar tomada con otros temas. No, ya, pero sin perjuicio. Ya. O hacerlo el lunes, no, el otro lunes 18 de Navidad. Este año hay Navidad. No, la idea era hacerlo el 8 de enero, ya lo habíamos visto, justamente por el tema de la fecha, que es súper complejo. No es un tema de no querer hacerlo, sino que si no va a pasar... Presidenta, pero qué bueno que Carola ya ha tomado contacto. Sería bueno, yo igual, sin perjuicio de que efectivamente el lunes 18 va a haber... cualquiera sea el resultado, vamos a estar en otra cosa. Solo como reflexión, Presidenta, el problema es que si no lo hacemos el 18, nos caemos a enero y enero 8. Después, al 8 y después viene un frenesí. No, tiene que ser el 8 y deberíamos amarrar, ¿ya? Pero, perdón, no quiero ser abogado del diablo, no he hablado con ellos ahora. Solo lo que pienso en que yo creo que más que la formalidad con nosotros, la formalidad como esto, ellos más bien lo que quieren es una puerta de entrada para decir, sí, seguramente van a ir sobre la ministra, con la academia, con algún otro instituto. Entonces, tener esa flexibilidad que si en el último instancia podemos hacer una reunión corta, recibirlo y direccionarlos hacia otras cosas. Carola. Lo que el documento explicita es que ellos quieren copiar el modelo de la Comisión Desafío del Futuro de Chile y replicarlo en Bolivia.
Por lo tanto, necesitan una serie de reuniones con quienes echaron a andar la comisión, llámese consejo, también están interesados con Congreso Futuro, por lo tanto, también nuevamente nosotros desde el Consejo, mandatados por ustedes, y Fundación Encuentros de Futuro, que es quien permite la puesta en escena de Congreso Futuro. Por lo tanto, tienen una agenda bien cerrada, solo que hay que acortarla y decir que la fecha no es la más idónea, pero ellos nos preguntaron de esto, lo vimos con su asesor, senadora, de que el 18 tal vez no iba a ser una buena idea y estaban esperando que nosotros hiciéramos la reunión hoy día. Ya, entonces mandatemos a la Carola y a Julio para que vean además con el equipo internacional del Senado para echar a andar todo esto, ya, porque todos están, yo creo que a favor de que esto resulte y se haga. Presidenta, sí, insisto, era muy bueno el equipo, el expositor Puig, de alto nivel, además yo trabajaba con un equipo multisectorial, con españoles, con distintos actores. Si es más profundo lo que ellos quieren, yo creo, por un tema de diferencia, esa semana siempre víspera de Navidad, porque el plebiscito efectivamente va a ser pésima, incluso para los propios actores, en lo humano y en lo personal, institucional. Hagámoslo en enero, no veo inconveniente, pero dejemos mandatada a la Carola y a Julio, ¿les parece? ¿Ya? Ok. Habiéndose cumplido por tercera vez, se levanta esta sesión.